Bien, nuevamente buenas noches. Como pueden ustedes observar, ya estamos en la unidad número 13. Fíjense, ya estamos llegando a la parte final del curso de matemática. Bueno, a la parte final de las unidades. Aún nos va a quedar dos sesiones en donde vamos a reforzar y vamos a verificar algún contenido, alguna actividad que les falte, ¿no? Bueno, falta. Vamos entonces a ello. Como ustedes pueden observar, o como recordemos nosotros, hemos estado desarrollando en la clase, en la clase pasada, bueno, de esta pasada a la otra, hemos estado desarrollando lo que eran medidas de longitud, ¿verdad? De longitud. Bien, ahí Ángela levanta la manito. ¿Qué pasa, Ángel? Te escucho. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales. Buenas noches. Profesor, quería hacerle más que todo una consulta, bueno, salir de una duda, disculpe. Ajá. Por ejemplo, todavía no ha corregido lo que son los entregables uno y 2 de matemática, disculpe, profesor. Todavía no, Ángel. Normalmente esa actividad, Ah, ya, la de corrección, miren, si estaríamos en un ambiente normal, donde el internet sería rápido, así como en Lima, por ejemplo, en la costa, o acá nomás cerca en Pucallpa o en Yurimaguas, sí, ya estaríamos al día en la corrección. Pero tengan en cuenta que yo le dedico prácticamente una semana a la corrección y sobre todo en la madrugada porque hay algunos archivos que adjuntan donde tiene un peso de 1 mega, 2 megas, 5 megas. Y ustedes saben, cuando el internet es un poquito débil, descargar es toda una jarana, ¿no? Descargas a veces demora unos 5 minutos, ¿no? Y fíjense, en dos PDF 5 minutos ya son 10 minutos solamente un alumno, ¿no? Entonces por eso es que claro, entiendo. yo lo reservo para casi para las últimas semanas del ciclo. Es más, me es ventajoso dejarlo para esa fecha porque así puedo estar al tanto de qué compañeros o qué alumnos todavía no lo presentan y puedo por el chat lanzar una alerta. De repente se le olvidó y todo lo demás. Ya, así que tranquilo, sí, se va a corregir, pero normalmente acostumbro a hacerlo faltando semanas para la finalización del semestre, ¿no? Faltando 2 o 3 semanas. ¿No? Acá Víctor pregunta, buenas tardes Víctor, ¿qué tal? Profe, me agrega a los grupos, porfa. A ver, vamos a agregarle al compañero Víctor eh, en el grupo del PP01. A ver, caracol, se ha puesto lento la condenada ahora, la hora que te quieres poner lento. Ahora sí. Y bien, acá estoy copiando el enlace, Víctor, en nuestro chat del Teams. ¿Ya? Entonces solamente le das un clic y te agregas a nuestro grupo y listo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya continuamos ahora sí. Como recordábamos, en las sesiones anteriores estábamos estudiando las medidas de longitud. A ver, acá David me dice, profe, por esa aclaración sobre la corrección de los no hay problema, David. Bien, nuevamente. Una aclaración. De repente David se equivocó en la pregunta. Yo no corrijo exámenes, los exámenes son automáticos. ¿Ah? El instructor no corrige es en automático, es un foro. Lo que sí se corrigen son las actividades que ustedes van a subir, el foro temático donde ustedes participan. Ya, eso se califica. Los exámenes son en automático. Ya, aprovechando el tema que tocó el tema David, sabemos de que las evaluaciones tienen un número de intentos, ¿cierto? Entonces, eh, a veces hay compañeros que han quemado todos sus intentos, puede ser dos, puede ser tres, y no han obtenido a su criterio de ellos una nota satisfactoria. Vamos a suponer que en los tres intentos has tenido 10, 10, 10, entonces la máxima nota que te toma es 10, ya muy bien. Profe, con eso estoy jalado, no necesariamente. Recuerden que la evaluación final tiene un porcentaje del peso acumulado. Puede ser que con las actividades que has subido un 16, ¿no? Con ¿qué más? Con el foro que has participado, otro 16.
pues con esto ya estaría supliendo de repente ese bajón en tu nota, ¿no? Obviamente si obtendrían un 0, 2, 0, 3, 5, 6 de nota, obviamente sería un poquito más complicado salvar ese promedio, ¿verdad? Pero creo que no tenemos ese tipo de casos. Lo que sí, eso, antes de finalizar el semestre, se va a activar la evaluación final de todo el curso, así como el de física. La evaluación final de todo el curso pues versa de contenidos de todas las unidades. Tiene una duración de más de 60 minutos, creo, y son como 10 a 20 preguntas. Creo que son 20 de matemática. Entonces, ahí usted pues va a tener que recordar todas las demás evaluaciones. Profe, si jalo en el examen final, estoy jalado en el curso, no necesariamente. El examen final, si bien es cierto, tiene un peso ponderativo muy alto, pero no necesariamente si ahí obtienes un 10, un 8, pues ya estés desaprobado, porque tienes aparte otros promedios, como son el promedio de todas tus evaluaciones, el promedio de todas tus actividades, el promedio de todos tus foros temáticos, ¿ok? Entonces, no necesariamente una baja calificación en un ítem significa que vas a tener o vas a estar reprobado en el curso, no necesariamente. Para eso, también para mí me es ventajoso lo que les había comentado al inicio por la pregunta del compañero, corregir las actividades faltando ya 3 semanas, porque así puedo lanzar alertas, ¿no? Tal alumno, por favor, le falta actividad 1, listo, voy avanzando. Tal alumno, por favor, está la actividad de tal curso, y así voy avanzando, ¿no? Eh, y cosa que el alumno de repente se dé por enterado y comience a hacer su actividad, ¿no? Bien, punto aparte, continuamos. Ahora sí. Como les iba diciendo, en las sesiones anteriores hemos estudiado las medidas de longitud, teniendo en cuenta que en el sistema internacional, que es el sistema que nosotros manejamos, pues la medida de la longitud está basado en metros, ¿no? Y sabemos de que hay múltiplos y submúltiplos, metro, kilómetro, ¿no? Decámetros, hectómetros, y por debajo de la unidad también tenemos unidades submúltiplos, se llaman estas, ¿no? El decímetro, centímetro, milímetro. Son los que normalmente uno va manejando, ¿no? Existen otras, pero raras veces nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, una medida de megámetros, ¿no, verdad? Aunque sí es correcto el prefijo, pero normalmente no se utiliza, ¿no? Es más, incluso hasta en las mediciones grandes se siguen utilizando kilómetros, ¿no? Siempre se dice, distancia de una ciudad a otra ciudad, 1200 y tantos kilómetros, dicen. No dicen 1,2 megámetros, ¿no? No utilizan. Normalmente no es común observar este tipo de utilización de los prefijos, ¿no? Bien. Ahora bien, eh, el producto de una unidad de medida por otra unidad de medida, profe, ¿de qué estás hablando? Acá vamos a hacer un resumen. Acá vamos a dibujar un cuadrado. Ahí está. Uy, qué feo ese cuadrado. Vamos a poner acá. Allí está. Un rectángulo, ahí está. Ahí está. Eh, nosotros sabemos que en las figuras geométricas básicas que hemos aprendido desde el jardín, tenemos el cuadrado, el círculo, el triángulo, ¿qué más hemos aprendido? El paralelogramo, el trapecio, a veces que utilizamos en el curso de educación física en el colegio, ¿cierto? Y normalmente uno cuando dibuja esto en un papel, estamos referenciando en realidad dos dimensiones, ¿sí? Dos dimensiones. Vamos a hacer más grande a esto. Ahí está. Dos dimensiones. ¿A qué me refiero? O sea, vamos a tener una base y vamos a tener una altura, ¿sí? Una altura. La base normalmente se le representa por la letra B y la altura, a pesar de que nuestro sentido común nos diga que se representa por la letra A,
En matemáticas se tiende a representar la altura por h. No es que se escriba por h, no, 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 no. Se representa así, ¿no? Un tanto medio contradictorio. Muy bien. Y existe una unidad, ¿sí? Existe una unidad en el sistema internacional que es la superficie, ¿no? También se le conoce con el nombre de área. Y es común a nosotros, a nuestro día a día, ¿cierto? Porque, a ver, cuando vamos o cuando salimos a la calle a veces observamos, no se vende este lote, se vende este terreno, venta de lotes, ¿no? Y ahí ponen el costo por metros cuadrados. Se vende ese terreno, tantos metros cuadrados tiene, ¿cierto? No nos dicen tanto de ancho, tanto de largo, ¿verdad? Generalmente siempre nos están indicando unidades al cuadrado. Entonces la base se mide en unidades, se representa genéricamente por la letra U. La altura también se mide en unidades, unidades de longitud me refiero, ¿sí? Unidades de longitud. Entonces el área o la superficie es el producto de dos dimensiones que se miden en unidades de longitud, por lo tanto será unidades al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estemos calculando unidades o medidas de superficie o área, siempre el resultado es en unidades al cuadrado. Puede ser metros cuadrados, como también puede ser kilómetros cuadrados, ¿no? O puede ser milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados. ¿Ok? Puede ser esa unidad. Y acá también una acotación al momento de la conversión. Si bien es cierto, nosotros sabemos, por ejemplo, que un metro es 10 decímetros, ¿verdad? Entonces, un metro cuadrado, hay que tener cuidado cuando se hace esta conversión, será 10 decímetros al cuadrado. Y por las propiedades de potenciación, esto queda como 10 por 10, 100, ¿no? Decímetros al cuadrado. Siempre hay que tener en cuenta esto, que las equivalencias son exponenciales ahora. ¿Sí? No podemos decir, un metro es 10 centímetros, por lo tanto un metro cuadrado será cuánto, 1000, ¿no? O menos de 10, no. O 20, no. Siempre hay que tener en cuenta que aumentan exponencialmente. ¿Ok? Muy bien. Algo más. En esta unidad, en toda esta unidad, vamos a observar que nos muestran las fórmulas o las ecuaciones para calcular el área o la superficie, así se llama, el área o la superficie de algunas figuras geométricas básicas. ¿Ya? Por ejemplo, el área o superficie de rectángulo. Teniendo en cuenta la base y la altura, el área simplemente es la fórmula base por altura. ¿Correcto? Y también sabemos que su perímetro es la suma de, es el doble de la suma de la base más la altura. El perímetro es pocas veces utilizado en nuestro día a día, pero no olviden que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica. Muy bien. Y así como el rectángulo, acá tenemos un buen número de figuras geométricas, como son pues el cuadrado, el paralelogramo, el triángulo en base a las dimensiones de sus lados o en base a su altura, si es isósceles. También tenemos un rombo, ¿no? Un trapecio y ni quiere decir de las longitud o las superficies del círculo, del sector circular, del anillo circular, del trapecio circular, pues bueno, fórmulas acá vamos a encontrar como para una venganza apache, ¿no? La idea no es estresarnos, la idea no es memorizarnos estas fórmulas como se solía hacer en la educación pues de antaño, ¿no? Es sin sentido memorizarse esto. Lo que sí hay que tener pues a la mano, al alcance, este compendio de fórmulas. ¿Para qué? Para ser aplicados al momento de resolver algún cálculo. ¿Ok? Entonces, si leemos en un enunciado, calcular el área de un trapecio, de repente no viene a mi mente cuál es la fórmula del área de un trapecio.
pero sí que sí voy a ver mis apuntes y ahí voy a referenciar, aquí está el trapecio, necesito esta longitud, voy a ver si me dan, reemplazo, sustituyo, calculo. Si hay que hacer alguna transformación o equivalencia o conversión, se ejecuta, se procede. ¿Ya? Entonces aquí no apelamos al memorismo, lo que sí apelamos es a utilizar las herramientas, las fórmulas, las ecuaciones cuando sean necesarias. Por eso recomiendo de que todas estas fórmulas, tanto de matemática como también de física, en su momento, lo tengamos pues en una especie de cuaderno, de libro, porque es más fácil buscarlo ahí. Además porque usted lo ha hecho, que buscarlo en tu celular, ¿no? Yo lo tengo en mi celular, pero acá hay que descargar el archivo PDF de esa unidad, aquí está, ¿no? Pero a veces el elemento del celular es distractivo, ¿no? Porque a veces llegan mensajes, chats, correos, bueno, una serie de elementos distractores que no nos ayudan a cumplir los objetivos. Muy bien, dicho esto, vamos a resolver casos, voy a resolver un caso, ¿ya? Y yo les voy a proponer algo similar para que luego ustedes lo hagan. Vamos con este primer caso que está dentro del libro de trabajo, ¿ya? A ver, de este primer caso vamos a hacer el recorte respectivo. Aquí está y lo vamos a pegar por acá. Acá vamos a resolverlo para tener mayor control. Ahí está, muy bien. Atentas, atentos. Perdón. Nos dice ahí, calcular el área de un cuadrado cuya diagonal mide 10 centímetros. Muy bien. Vamos a ponernos en el caso más extremo. Vamos a suponer de que usted nunca ha oído hablar de un cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos el material acá, vamos a buscar la figura geométrica de un cuadrado, ¿no? Aquí está. Ahí tenemos un cuadrado, mírenme. Un cuadrado es una figura geométrica, ¿no? Cuyos lados son iguales. Muy bien. Entonces, partimos desde ahí. Y vamos a hacer una intentona de hacer una tentativa de gráfica. Entonces vamos a graficar un cuadrado. Un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Allí está, muy bien. Ahí está nuestro cuadrado, ¿no? Como hemos dicho, un cuadrado, a ver, vamos a hacer un poquito más grande. Un cuadrado pues tiene sus cuatro lados iguales, ¿correcto? Entonces, si tiene sus cuatro lados iguales, vamos a llamarle pues esto, cualquier letra, ¿no? Te lo vamos a llamar X, 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 X. Profe, ¿por qué le ponemos cuatro veces X? Porque un cuadrado pues tiene cuatro lados iguales. Bien. Ah, luego nos pide calcular el área del cuadrado. Ah, nos dan el valor de la diagonal, miren, ve. Vamos a dibujar la diagonal. Es un segmento, ¿ya? Perdonen el pulso, que nace en un vértice y se va hacia el otro. Esa es la diagonal. Y nos dicen que la diagonal es 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Muy bien. Ahora, debemos de tener una ecuación o una fórmula que nos ayude a calcular el área de un cuadrado teniendo el valor de su diámetro. A ver, creo que está por acá. Ujú. No le han puesto los condenados. Muy bien. Vamos a ubicarlo un ratito. Permítame, les comparto una imagen. Yo sé que hay un procedimiento para poder calcularlo teniendo en cuenta el valor de sus teniendo en cuenta el valor de sus lados, ¿ya? Pero no hay que redescubrir la pólvora, ¿ya? Así que les voy a compartir, ahí está, de un canal de YouTube, esta imagen. A ver, aquí está. Y lo pueden tener ustedes, ¿ok? Y también les voy a poner acá en nuestro chat. Entonces, observemos que en un cuadrado, el área o superficie, ahí le está llamando superficie, ¿ya? S,
en base a sus lados es lado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, la letra que ustedes hayan puesto. Pero si tenemos la diagonal, el área de un cuadrado en función de la diagonal es la diagonal elevada al cuadrado y todo eso dividido entre 2. Muy bien, y esa es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, resolviendo, ¿no? La superficie de un cuadrado en base a su diagonal es diagonal al cuadrado entre 2. Entonces la superficie es igual. Tenemos la diagonal, claro que tenemos, es 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros, todo esto elevado al cuadrado. Ojo, miren, estoy ahí poniendo entre paréntesis, entre 2. Entonces la superficie es 10 al cuadrado, es 10 por 10, 100. 100 centímetros al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. Por lo tanto, la división 100 entre 2 es 50. Entonces, el área de ese cuadrado es de 50 centímetros cuadrados, ¿no? Bueno, en este caso la alternativa A. ¿Tenemos alguna pregunta ahí? ¿Le han visto complicado? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. A ver, este caso estamos extrayendo de la hoja de ejercicios. A ver, esto les voy a proponer para ustedes. ¿Qué nos dice acá? Muy bien. Acá nos dicen, ¿no? Calcular la superficie de un cuadrado, o sea, superficie o área, ¿no? Es lo mismo, cuya diagonal mide 20 centímetros. Prácticamente parecido. Les doy 5 minutos para intentar calcularlo. Estamos teniendo entonces la participación del compañero Johan, ¿no? ¿Y quién coincide con él? Sí, ¿verdad? Entonces, prácticamente es parecido al caso que acabamos de ver, donde ustedes van a aplicar la misma ecuación o fórmula, como quieran llamarlo, ¿no? Y el resultado correcto es de 200 centímetros al cuadrado, ¿no? Una acotación, eso sí, una precisión, un detalle. No necesariamente un caso como estos van a determinar un caso o un ejemplo o un cálculo necesariamente fácil y rápido. Puede ser de que el cálculo que llegamos pues sea rapidito, ¿no? Pero que el resultado o en las alternativas tengamos el resultado expresado en otras unidades, ¿no? Profe, ¿cómo así? Imagínense que el cálculo que nos sale en centímetros cuadrados, pero puede que nos pida en metros al cuadrado, ¿no? O en decímetros al cuadrado. Entonces nosotros debemos recordar las equivalencias de las unidades de longitud de la clase anterior, ¿no? Esa escalinata, esa escalerita que teníamos, ¿no? Donde íbamos subiendo. Bien, vamos al siguiente caso entonces, ¿ya? Vamos al siguiente caso. A ver, permítame, vamos a buscar de el, ¿dónde está? Aquí está ahí está, del enunciado acá. Vamos entonces a este está interesante, el número 4. Ahí está. Vamos a resolverlo por acá. Caray, cómo se mueve esto. Muy bien. Nos dice ahí, atentas, atentos. El perímetro, ¿no? El perímetro de un rectángulo es de 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros. Si el largo es el triple del ancho, ¿cuál es su área? Entonces, voy a suponer, vamos a suponer el extremo, ¿ya? Que hay un alumno que se confunde. Por primera vez, hace un momento le hemos presentado un rectángulo, ¿no? Y el compañero dijo, profesor, pero hace un momento nos has presentado un rectángulo en el cual nos decías que esto era la base y esto era la altura. Efectivamente, en muchos autores, en muchos libros, en muchas páginas, en muchos webs, muchos tutoriales, ustedes van a encontrar que
A veces le dan esas letras o esos nombres, ¿verdad? Pero otras veces se toma de referencia, ¿no?, las dimensiones que nosotros manejamos en 3D. O sea, nuestro mundo en el cual nos desenvolvemos realmente no es plano, ¿verdad? Normalmente estamos en 3 dimensiones. O sea, y decimos largo, ancho y alto, ¿ya? Entonces, esas dimensiones de, vamos a apuntar acá, largo, ¿no? Y de ancho, hacen referencia también a un plano, ¿ya? A un plano. Entonces, sin salirnos del tema, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que el largo justamente es la base y el ancho es la altura, ¿ok? La altura. Para no generar confusión, ¿ya? Es una forma distinta de nombrarlos, pero es correcta, ¿ya? Así que, por favor, no se confundan ahí. Muy bien, una vez ya aclarado ese tema, vamos a interpretar los datos. ¿Qué nos dice? El perímetro de un rectángulo es 40 centímetros. Sabemos por la clase anterior que el perímetro de un rectángulo es la suma de la base más la altura, ¿correcto? Y ya nos dan como dato el perímetro, que es de 40 centímetros. Muy bien. ¿Qué más nos dan? Punto y coma. Nos dicen, si el largo es el triple del ancho, miren, acá tenemos justamente un típico caso de un enunciado, ¿no? Está en letras, vamos a expresarle en números o en símbolos matemáticos. Entonces, que el largo, o sea, nosotros hemos representado el largo como la base, ¿no? La base es igual el triple del ancho. Es 3 veces el valor del ancho, o sea, 3 veces la altura. Muy bien. Y a partir de acá ya dejamos, esto ya no es un tema de superficies, ya es un tema pues de ecuaciones, ¿correcto? Entonces vamos a utilizar este dato. ¿Cuál dato, profe? Esto, miren, el dato del perímetro. Partimos desde ahí, ¿no? Entonces decimos que 2 veces la base más la altura es igual al perímetro, que ya sabemos que es de 40 centímetros. Entonces, la base más la altura es igual a 40 entre 2, 20. 20 centímetros. Muy bien. Hasta allí tengo una ecuación con dos variables, no lleva a ningún camino. Pero, ajá, acá tenemos, fíjense, ajá, acá tenemos un dato, que la base es igual a 3 veces la altura. Entonces, ese dato voy a sustituirlo, ¿sí? Dice, 3 veces la altura equivale a la base, más la altura es igual a 20 centímetros. Fíjense cómo a partir de una ecuación de primer grado, de dos variables, llegamos a una sola. 3 veces la altura más una altura es 4 veces la altura igual a 20 centímetros. Fíjense que siempre estoy referenciando la unidad. Siempre es importante hacerlo. Entonces, esa altura que está multiplicando pasa a dividir y sabemos que 20 entre 4 es 5. La altura es 5 centímetros. Entonces podemos saber cuánto es la base, ¿no? Si la base es 3 veces la altura, ¿no? Caramba, no se mueve la pizarra, hombre. Entonces la base va a ser igual a 3 por 5, 15, ¿verdad? 15 centímetros. Allí tenemos el valor de la altura y el valor de la base. Pero nos están pidiendo el área, ¿no? Y sabemos que, o si no saben, recuerden que el área o superficie de un cuadrado, ¿no? Vamos a poner área. Yo siempre acostumbro a poner área y carambas. Y debajito la figura que estamos calculando, un cuadrado. Es base por la altura. Entonces, como ya conocemos cuál es el valor de la base y la altura, simplemente multiplicamos 15 por 5, ¿no? Centímetros al cuadrado va a ser el resultado, ¿no? Vamos a ponerle en orden. 15 centímetros por 5 centímetros, ¿no? Entonces, el área de ese cuadrado será igual a, qué feo sale el cuadrado acá. ¿Cuánto será 15 por 5? 75, me dice el compañero Johan.
5 por 5, 25, correcto, ¿no? 75, pero centímetros al cuadrado. Muy bien, aquí hemos calculado entonces el área de un cuadrado, teniendo en cuenta los datos iniciales que hemos tenido acá. Bueno, en nuestro caso, pues la alternativa sería la C, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, No, profe, vamos a proponerles entonces un caso parecido, no exactamente igual, extraído de la hoja de ejercicios. Ahí está. ¿Qué nos dice? Calcular la superficie de un rectángulo, vamos, prácticamente lo mismo, si su base mide el triple de su altura y el perímetro es de 120, ¿no? Es parecido, pero no es igual. A ver, les doy para este caso 7 minutos para intentar resolverlo y por favor compartan su resultado en el chat. No teman a equivocarse, estamos aprendiendo. 7 minutos entonces. Muy bien, ahí estamos teniendo la participación de los compañeros, ¿no? Eh, por ejemplo, Johan nos dice que es 675 metros cuadrados, ¿no? Raúl coincide con el compañero. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos intentando. Y si ustedes se guían por el mismo procedimiento que nosotros hemos seguido líneas arriba, pues vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? No hay mucho misterio acá, ¿ya? Incluso en gran parte, la mayoría de los casos propuestos dentro del libro de trabajo, de la hoja de ejercicios, y vamos, en las evaluaciones también, son así, enunciados, donde hacemos una mínima interpretación, buscamos la ecuación de esa figura, sustituimos los datos y calculamos, ¿no? Ahora, cada uno pues de ustedes tiene su propio ritmo de resolución, algunos son más rápidos, otros pues son más pausados, pero igual vamos a llegar al resultado. Y si a un momento te frustras, no llegas al resultado, tranquilo, sigue intentando, resolviendo, ¿no? Como la sesión está siendo grabada, pues obviamente usted puede retomar el cálculo, ¿no? Guiándose de los pasos. Bien. Efectivamente, el resultado es 675 metros cuadrados. ¿Ok? 675 metros cuadrados. Bien, vamos a otro tipo de cálculo. Para eso, ahora sí voy a mostrarles aquí la hoja de ejercicios. ¿Ya? Ahí está. Y acá tenemos un caso, ¿no? Un tanto, que invita a razonar un poquito más, no por ello es difícil o imposible de hacerlo, ¿no? Son casos típicos de estos temas, ¿ya? Hacerlo un poquito más grande y por favor atentos. Bien, miren, a diferencia de los otros casos que hemos desarrollado, acá la ventaja es que ya nos proponen, nos dan, nos comparten, ¿no? El gráfico, ¿ok? Nos dan el gráfico. ¿Y qué nos dicen aquí? Calcular el área en decímetros cuadrados, ¿no? Acá al momento de pasar seguramente de tipear de Word o cuando acá es el decímetro al cuadrado, ¿ya? Es decímetro al cuadrado. Calcular el área en decímetros cuadrados, ¿no? Las medidas están en mm. Ya sabemos que es una marca de una golosina, pero aquí significa milímetros, ¿no? Milímetros. Entonces usted dirá, profe, pero ¿de qué área? No nos dicen de qué área. Bueno, en este gráfico, si usted observa bien, va a notar que hay una parte sombreada o que está entre líneas. Justamente de ella es lo que nos piden calcular su área. ¿Ok? Entonces, en este tipo de casos, ¿no? Si bien es cierto, es un tanto eh, trabajoso, investigativo, estar buscando la fórmula o ecuación
para una figura como esta, ¿no? Si ustedes googlean pueden encontrar la ecuación del área de un marco, porque esto parece un marco, ¿verdad? Lo que sí acá se estila hacer es quitar, restar áreas. Profe, ¿cómo así? De la siguiente manera. El área sombreada, se representa por AS, es igual al área de la figura más grande, o sea, la figura más grande es un cuadrado, ¿no? Menos el área de la figura más pequeña. La figura más pequeña también es un cuadrado, ¿correcto? Entonces, el área sombreada, no olviden, es el área de la figura más grande y le quitamos el área de la figura que no está sombreada. En este caso, la parte, si usted nota, voy a repintar, si usted observa, todo este cuadrado no está sombreado, ¿correcto? Y es un cuadrado, ¿sí? Entonces, el área sombreada será determinada por eso. Pero antes de cálculo debemos saber que el área del cuadrado más grande es igual, como es un cuadrado, es lado al cuadrado. Y acá nos dan el lado, miren, ve. Es 340. Pero no olviden que está expresado ¿en qué? En milímetros, ¿verdad? Entonces vamos a poner que es milímetros. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces el área del cuadrado grandote es igual, a ver si me apoyan ustedes y multiplican por favor 340 por 340. ¿Cuánto es? Utilicen la calculadora. Johan Franz me dice 115.600. Ya muy bien. Voy a confiar en el compañero. 115.600. ¿Ya? Ustedes, si coinciden, normal, me avisan. Milímetros cuadrados. Muy bien. Ese es el área del cuadrado más grande. Ahora vamos a calcular, y lo voy a hacer con rojito, el área del cuadrado pequeño. Pero para eso necesito saber cuál es la longitud del cuadrado pequeño. 75, no. 75, fíjate, es la medida esta, mírenme. Este anchito. Esto mide 75 también, ¿no? Y acá nosotros vamos a llegar a la longitud por deducción, ¿no? Si hasta aquí es 75, si hasta aquí es 75, ¿no? Señores, ¿cuánto medirá entonces esto? Que justamente coincide con este lado. ¿Mm? Profe, no entiendo. Miren, según el dato que nos dan, toda la longitud del lado grandote es 340, ¿cierto? Caramba, me pasé la mano acá. 340 hasta acá, ¿no? Si acá tengo ya 75, y acá tengo ya 75, ¿cuánto me dirá ese segmento X? Fácil, ¿no? Sumar primero. 75 más 75 es 150, ¿no? Entonces al 150 vamos a restarle 340. 340 menos 150 es, ahí ha compartido el compañero, ¿cuánto? 190, ¿verdad? ¿Sí? 190. Y ese dato vamos a apuntar. Entonces 190, si me equivoco, por favor, apóyeme. 190 milímetros al cuadrado. Entonces el área, caramba, estamos haciendo en rojo. El área de ese cuadrado es igual a, me apoya en este cálculo, 190 por 190. El resultado es, ¿cuánto? 190 por 190. Multipliquemos, por favor. 36.100. Muy bien. 36.100. Pero esto es milímetros al cuadrado. Excelente. Y listo, ya conocemos entonces esos dos valores, ya podemos saber cuál es el área sombreada.
el área más grande que era 115.600 milímetros cuadrados menos el área más pequeña 36.100 milímetros cuadrados. Acompáñenme en este cálculo. 115.600 menos 36.100. ¿Cuánto será? 79.500, ¿verdad? Milímetros al cuadrado. Listo. Pero fíjense algo que seguramente ya algunos compañeros ya han advertido. No nos piden el cálculo del área en milímetros cuadrados, sino en centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, hacemos la conversión. Si no nos recordamos, puede ser que no recordemos, ¿no? Pero sí sabemos de que, fíjense, que un milímetro, ¿no? Perdón, ¿qué digo así? Un milímetro. Vamos a borrar. Un decímetro es igual a ¿cuánto? En milímetros, ¿recuerdan ustedes? Es igual a, después de deci, sigue centi, de centi, mili, 100, ¿verdad? 100 milímetros, ¿cierto? Un decímetro es 100 milímetros. Ahora, si esto elevo al cuadrado, un decímetro al cuadrado será 100 milímetros, pero todo esto al cuadrado, carambas, pero todo esto al cuadrado. O sea, vale decir, un decímetro cuadrado es igual a 100 por 100. O sea, 1, 2, 1, 2. 10.000 milímetros cuadrados, ¿no? 100 por 100. Ese valor voy a utilizar acá, ¿sí? Y vamos a seguir el típico procedimiento de conversión, punto y línea. Y decimos 10.000 decímetros, ambas. Vamos a borrar. Punto, línea, ahí está, ahora sí. Decimos que 10.000, ahora sí, 10.000 milímetros cuadrados es un decímetro cuadrado. Eliminar lo que tenemos que eliminar, milímetros con milímetros se van. Acá hay un 0, otro 0, un 0, otro 0. Entonces el área sombreada me queda 795 entre 100 decímetros cuadrados, ¿verdad? Y si ustedes dividen 795 entre 100 es 7,95 decímetros cuadrados. Muy bien, ahí está el cálculo. Fíjense, sé que es mucha aritmética de repente para algunos, ¿no? Pero el resultado es fácil de llegar. No es imposible de llegar al resultado. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Hay un compañero que me dice que no puede estar, ¿no? Tiene problemas en su señal. Ya, muy bien. Bien, vamos a proponer entonces un cálculo similar para ustedes, no exactamente igual, extraído de la hoja de ejercicios. Y ahí está. Parecido, no igual. Calcule la superficie en decímetros cuadrados. Las medidas están en milímetros. Es parecido, pero no igual. ¿Ya? Muy bien. Les doy unos minutos.